a cabo acerca de la reunión de la Organización de Estados Americanos. Vamos directamente a Cochabamba, donde ya está tomando la palabra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Escuchemos. Sino las ciudadanas y ciudadanas, así que ciudadanas y ciudadanos de nuestra América, señores representantes de los medios de comunicación, intérpretes, les pido de antemano disculpas. Por eso me deberían llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ser torturador de intérpretes. Así que voy a tratar de ir lentamente para no hacer tanta tortura esta ocasión. Señores funcionarios y empleados de la Organización de Estados Americanos, señores cancilleres, representantes, embajadores y miembros de las delegaciones oficiales de los países parte de la Organización de Estados Americanos, señor José María Insulza, José María me han puesto aquí, qué lapso. José Miguel Insulza, perdonarás, secretario general de Organización de Estados Americanos. Señor David Choquehuanco, ¿verdad? No te han cambiado el nombre ahí. Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y presidente de la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y querido Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, mil gracias, querido Evo, por tu invitación, por permitirme participar en esta asamblea. Sé que no es lo ortodoxo, le vamos a explicar un poco aquello, y por la amabilidad que han tenido. Llegamos esta madrugada a las 3 de la mañana, yo ya estaba listo para buscar un taxi porque decía que nadie nos iba a esperar, y resulta que había una amplia delegación, todo un regimiento de la escolta presidencial, los Colorados. Creí incluso que me iba a fusilar por llegar a esa hora, y con mucha amabilidad y cortesía nos recibieron, no era necesario. Muchísimas gracias a todo el pueblo boliviano por el cariño con que nos reciben. Muchas gracias a ti, David, por otorgarme la palabra. Los que me conocen saben que trato de ser muy disciplinado en esta clase de fórum porque todos quieren intervenir. Sin embargo, les anticipo el pedido de disculpas porque voy a tomarme un poco más del tiempo que normalmente se concede para este tipo de intervenciones, que me parece que es de cerca de 15 minutos, pero creo que son cosas de trascendental importancia para nuestra América, lo que tenemos que decir, discutir y decidir en esta asamblea. Queridas amigas y amigos, ciudadanos de América Latina, de todo el sistema interamericano, del mundo entero, nuestra América, América Latina me refiero, es una región de contrastes inadmisibles. El continente más cristiano del mundo somos, pero al mismo tiempo también somos el más desigual. Decimos que tenemos democracia y a lo sumo tenemos elecciones, porque todavía estamos muy lejos de la esencia de la democracia, que es la igualdad de oportunidades. Y los que más hablan de derechos y libertad son los que más los han destrozado. Basta recordar todas las dictaduras que torturaron y desaparecieron gente en nombre de la libertad. Sencillamente para nuestras élites, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, solo debía ser para ellos. La igualdad solo entre ellos. Hoy, con los procesos revolucionarios que se están dando en América Latina, todo esto está cambiando. Los pueblos de América Latina están luchando por su liberación. Nuestra América no vive una época de cambio, sino un cambio de época, y esto en parte explica mi presencia aquí. Estamos cambiando la relación de poderes en función de las grandes mayorías. Estamos transformando nuestros estados burgueses, los estados aparentes, como lo llamaba ese pensador boliviano, Zabaleta, perdón. Estamos cambiando esos estados burgueses, esos estados aparentes, en estados que velen por el interés general. Estamos transformando nuestras democracias de plastilina en democracias reales. Todas las instancias de nuestra América deben estar en función de este cambio de época. Revolucionarse o desaparecer, entendiendo que las instituciones no son fines, sino los medios para lograr el buen vivir de nuestros pueblos. La Organización de Estados Americanos es una
organización cuyo principal órgano lo constituye esta Asamblea General, integrada por cancilleres. No existe un espacio de toma de decisiones a nivel presidencial, pese a ser todavía la principal organización regional. Su Consejo Permanente muchas veces opera al margen de las dinámicas políticas de la región. Incluso sabemos de muchos casos en el que los representantes ante este Consejo en Washington no respondieron a las visiones políticas de ustedes como ministros de Relaciones Exteriores y menos aún de mis colegas jefes de Estado. El Consejo Permanente ha tomado una serie de decisiones para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me informaba mi canciller que incluso el día de ayer hablaban de negociar con los miembros de la comisión, negociar, cuando esta Asamblea es el máximo organismo que tiene toda la legitimidad para dar mandatos, sin tener que negociar con absolutamente nadie. Y estas apreciaciones me parecen extremadamente graves, y me indican ciertas visiones equivocadas que hay dentro del sistema interamericano, que si no se superan, sería mejor entonces tomar otra clase de decisiones por parte de ciertos países miembros. Aquí no tenemos que negociar nada con ninguna burocracia. Este es el máximo organismo de la Organización de Estados Americanos. Esta Asamblea decide y da mandatos a las diferentes instancias del sistema interamericano, por autonomía que tengan, que es autonomía para decidir sobre casos en función de sus atribuciones, no autonomía para negociar con la Asamblea. Lamentablemente vemos que el sistema interamericano no está al nivel de este cambio de época, sin poder dar soluciones, o al menos posturas contundentes y decisivas a problemas tales como colonias en nuestra América, me refiero a las Islas Malvinas, o al embargo criminal que sufre ya por medio siglo un país hermano como Cuba, o a cosas tan sencillas como llevar ante la justicia a los responsables del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Históricamente, la OEA ha servido tan solo como instrumento de política internacional de países hegemónicos, como la llamó alguna vez Fidel Castro, ha servido como ministerio de las colonias. Mi buen amigo José Miguel Insulza sabe que estas palabras no son por su administración, de hecho creo que lo está haciendo muy bien, pero no podemos negar esta historia institucional de la OEA. Incluso debió desaparecer cuando se demostró su ineficacia y el absoluto irrespeto, por ejemplo, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, durante la Guerra de las Malvinas. Me informan que hoy aquí tenemos 67 observadores. En buena hora. ¿De dónde son los observadores? De Europa. Esperamos la invitación para ir a observar también las reuniones de la Unión Europea, queridos observadores. La crisis y falta de eficacia y representatividad también la podemos ver en el sistema interamericano de derechos humanos y particularmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está totalmente influenciada e incluso dominada por países hegemónicos, por el ONGcismo. Tendrán dificultad de traducir este término, señores traductores, es un neologismo, para describir esa influencia desproporcionada, muchas veces ilegítima, de las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Influencia que, como explicaré más adelante, se está convirtiendo en un problema serio para nuestros sistemas democráticos. Está influenciada por países hegemónicos, por el ONGcismo y por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. No debemos olvidar que la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido ratificada por todos los países miembros de la OEA y que se financia un 96.5% a través de fondos externos, aportados específicamente por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos de la OEA, de estados denominados estados observadores,
principalmente forman parte de la Unión Europea, y organismos y fundaciones de cooperación internacional. Y aquí tenemos un primer problema, la forma de financiamiento, que nos gusta o no condiciona la función y la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creemos pues que los países de nuestra América tenemos capacidad, por pobres que seamos, para financiar nuestras propias instituciones. No podemos aceptar ya la imposición de los principios jurídicos o culturales de las grandes potencias para enfocar los derechos humanos en la región. Ni podemos tampoco aceptar la doble moral de ciertos estados americanos, miembros de la OEA, que no han suscrito o ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero deciden sobre su normativa, sobre su institucionalidad, incluso sobre el salario de sus funcionarios. Existen cosas realmente incomprensibles, por no decir intolerables, incluso aberrantes. La sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington y, sin embargo, Estados Unidos no es signatario de la Convención del Pacto de San José. ¿Cómo pueden ocurrir esas cosas en el siglo XXI y más aún en el cambio de época que está viviendo nuestra América? Es deseable que todos los estados se adhieran a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los países que por su propia decisión política no se adhieran a la Convención no deberían ser parte de las decisiones que sobre la materia se tomen. Esto es un mínimo de coherencia necesaria. Archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos democráticos, se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente, son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron respeto alguno por los derechos humanos. La Comisión tiene 8 relatorías de derechos, pero la única con informe independiente y con presupuesto propio es la Relatoría de Libertad de Expresión, que se ha convertido en la portavoz de los negocios dedicados a la comunicación, negocios muchos de los cuales fueron los que apoyaron a las dictaduras anteriormente señaladas. Prohibido olvidar a América Latina. Recordemos el rol de ciertos medios, por ejemplo, en el golpe de Estado contra Salvador Allende, allá en Chile. El financiamiento de la relatoría proviene en su mayor parte de los Estados Unidos, que no reconoce la Convención ni la Comisión y por ende tampoco la relatoría, y de la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. ¿Es esto lógico? ¿Que se pague para controlar, entre comillas, a los demás? ¿Que se pague por algo que no se reconoce? Y que ese algo esté en el país que financia, no en el país que reconoce el marco normativo que crea a esa comisión y a esa relatoría. Es que el derecho a la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos. El derecho a las personas privadas de libertad, el derecho de nuestros pueblos ancestrales, el derecho de niños y adolescentes, el derecho de personas migrantes. O esta situación, la única relatoría con presupuesto propio, de países que no reconocen a esa relatoría, de países externos al sistema interamericano, la única relatoría que tiene informe independiente, Relatoría de Libertad de Expresión, o es que esta situación en realidad refleja tan solo la hegemonía del capital que está detrás de los negocios dedicados a la comunicación. Como experto económico, esto ya lo he visto. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales, que se presentó como avance científico y civilizatorio, no era otra cosa que formas de garantizar los privilegios del capital financiero, independientemente de quién ganara las elecciones. Si se decía que teníamos que tener los bancos centrales autónomos porque la política monetaria era técnica,
yéndose contra la propia definición de política, bueno, teníamos que tener entonces ministerios de finanzas independientes, porque la política fiscal también es técnica. Eso era un completo absurdo. Era tan solo las trampas para que sea irrelevante el resultado electoral democrático y todo sigue igual, con estas pseudo-tecnocracias independientes de sus países, pero bastante dependientes de burocracias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, países hegemónicos, donde dicho sea de paso, y ustedes pueden hacer la investigación pertinente, los diferentes directivos y 35 años con jubilaciones de 3.000, 4.000 dólares para ganar otros varios miles de dólares sirviendo en el Fondo Monetario Banco Mundial. Temo que algo similar se está dando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bastaría ver a dónde van y a dónde irán ciertos funcionarios salientes de este organismo. En el ámbito de derechos sigue ocurriendo lo que ya hemos superado o estamos superando, al menos en el campo económico: la satanización del Estado y de la propia política, que no es otra cosa que la forma racional en que la sociedad toma sus decisiones, pero se satanizó al Estado y a la política, de tal forma que la política pública, en el caso económico, tenían que hacer los tecnócratas independientes, como los del Banco Central, y burocracias internacionales, como Fondo Monetario, Banco Mundial desde Washington, y países hegemónicos como el Departamento de Estado de Estados Unidos. En cuanto a derechos, ahora se pretende que esta política pública debe estar en manos también de burocracias internacionales y del mencionado ONGismo, del cual muchas veces vienen y muchas veces van estas burocracias. Y esto es un serio riesgo para nuestras democracias. Por más que se digan y denominen como fundaciones sin fines de lucro, muchas de ellas defienden claros intereses. Es más, las ONGs han cambiado de naturaleza en los últimos años. Inicialmente tenían un objetivo concreto, preciso, podríamos llamarlo apolítico, como por ejemplo la Cruz Roja, ayudar a los heridos de guerra, Médicos Sin Fronteras, pero ahora se intenta, a través de ciertas ONGs, frecuentemente financiadas por la derecha, tratar de hacer la política pública desde el sector privado. Y la garantía es supuestamente que son sin fines de lucro, aunque algunas probablemente son de lucro sin fin o de fines inconfesables, porque juegan un claro rol político. Aquí hay muchas ONGs financiadas por grupos de extrema derecha que tratan de boicotear los procesos de cambio en nuestra América. Y la garantía de independencia de estas ONGs es que no reciben fondos gubernamentales, como escriben orgullosamente muchas de ellas en su página web, pero reciben fondos de transnacionales e, insisto, grupos políticos de extrema derecha. Nuevamente la satanización de lo público. Por estas estrechas vinculaciones de este cerrado mundo del ONGismo, de repente resulta que estados soberanos somos llevados al banquillo de los acusados por ONGs sin ninguna representación ni legitimidad democrática, como sucedió con la ONG ecuatoriana Fundamedios, cuyo acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era y es pasmoso. Entidad casualmente creada en el 2006, el año en que ganó las elecciones la Revolución Ciudadana en Ecuador, y financiada por los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país. Esta fundación, que nos denunció por el delito de enjuiciar, de acuerdo a la ley, las calumnias de un gran medio de comunicación ecuatoriano, jamás denunció casos como el de la periodista María Elena Rodríguez, que casi es asesinada a golpes por opositores al gobierno en el año 2009, tan solo por el delito de ser corresponsal de Telesur.
Jamás se denunció esta agresión, pero esta fundación agenciosamente sí denunció juicio contra empresas de comunicación. Luego descubrimos, entre otras cosas, por qué la facilidad de acceso, porque esta fundación trabajaba con la propia relatoría, le pagaban para que ese seminario, etcétera, eran socios con la relatoría de libertad de expresión. Pero lo más grave, en los Wikileaks no publicados por la prensa comercial del Ecuador, como es su costumbre, solo publicaron Wikileaks que pretendían hacernos daño. En realidad nos hicieron un favor, porque las grandes acusaciones contra nuestro gobierno era exceso de nacionalismo, exceso de soberanía, en buena hora. Pero el Wikileaks que no publicaron, entre muchos miles que les perjudicaban, fue el de 2 de septiembre del 2009, que menciona a Fundamedios como una de las fuentes de información de la embajada estadounidense en Ecuador. Así que por favor, que nadie se engañe y todos entendamos bien lo que está sucediendo.